Buenas, soy el doctor Herbert Stern y les doy la bienvenida a este espacio Vamos a ver, un podcast diseñado para hablar de salud visual, de salud en general y de todos los temas de interés, sobre todo interés humano en estos tiempos en que vivimos tan caóticos. Yo, como director de la Clínica Oftalmológica Santo Domingo, pues siempre nos preocupamos por ver claro. Y en este episodio vamos a hablar de historia. Y vamos a hablar de la historia del Hospital Morgan. El hospital que todo el mundo conoce como Morgan, que se ha ido transformando a lo largo de la historia en realmente un centro sumamente importante en la ciudad de Santo Domingo. En los años 40, el gobierno del dictador Trujillo inició el barrio Mejoramiento Social. Ese barrio tenía el objetivo de dar casas a personas, obreros, personas independientes para que tuvieran acceso a una vivienda digna. Y como parte de ese proceso del barrio Mejoramiento Social, se creó un hospital que en 1945 recibió el nombre del doctor William Morgan. Hay dos doctores Morgan en la historia de nuestra medicina. El doctor Barney Morgan fue un pastor evangélico que vino durante la ocupación militar norteamericana y fue el fundador del Hospital Internacional, que estaba donde hoy está el Colegio Evangélico, ahí en la calle México. Él estuvo casado con Carol Morgan, quien fue la fundadora del colegio que lleva su nombre y que al día de hoy es uno de los más importantes de la ciudad de Santo Domingo, donde han estudiado personas muy importantes en nuestra historia. El otro doctor Morgan, que es el que nos ocupa, es el doctor William Morgan. William Morgan era un otorrinolaringólogo estadounidense que vino en varias ocasiones al país en cuestiones de caza y pesca, sobre todo en la parte de Montecristi y de Manzanillo, donde había empresas norteamericanas dedicadas sobre todo a la producción de guineos, la United Fruit Company. Él se dio cuenta de las necesidades de salud de la población dominicana y comenzó a operar niños. Cuando él venía en sus vacaciones, también traía personal y realizaba cirugías. Por circunstancias, le llega la información o lo invitan a ver al hijo de Trujillo, a Ramfis. Él ve a Ramfis, le detecta un problema en la garganta y lo opera de una cirugía de garganta, con lo cual se ganó el agradecimiento de Trujillo. Fíjense que, por ejemplo, el Hospital de la Fuerza Aérea, en la época de Trujillo, llevaba el nombre de Miguel Brioso, que fue un médico que salvó a Trujillo de la difteria. También el Hospital Marion, el hospital militar, es en honor al profesor Georges Marion, un urólogo francés. En el año 1945, ese hospital del barrio Mejoramiento Social se le designa con el nombre de Dr. William Morgan. En abril de 1946 es inaugurado con la presencia de las principales autoridades del gobierno. El cardenal Veras fue quien bendijo esa edificación. No asistió Trujillo, aunque mandó un mensaje o dio un mensaje por radio en vivo durante el evento. Desde luego, ese hospital tuvo como primer director a una figura muy importante de la medicina dominicana, como fue el doctor Darío Contreras. Otros directores fueron el doctor Félix Goico, uno de los más importantes cirujanos de nuestra historia, el doctor Manuel Frías, el doctor Toribio García, un importante ginecólogo, lo recuerdo como mi profesor de ginecobstetricia. También fue director el doctor Mairení Cabral Navarro, que ahí debemos detenernos un poquito. En el año 1957 es designado director de ese hospital William Morgan, el cirujano Mairení Cabral Navarro, una figura muy interesante de nuestra medicina, porque además de ser un gran cirujano de cabeza y cuello, también fue un gran dibujante, un gran pintor. De hecho, fue de los primeros profesores de la Escuela de Bellas Artes. En 1957 es nombrado el doctor Mairení Cabral, que hizo una labor tan brillante que hasta el año 1979 fue el director. Y se retiró porque estaba ya enfermo, don Mairení. Fíjense que él pasó la muerte de Trujillo, la revolución, los gobiernos de Balaguer y seguía ahí durante 22 años por su dedicación y por el gran trabajo que hizo.
En el año 61, tras la muerte de Trujillo, el doctor Mayrini Cabral es de los que impulsan el cambio de nombre y pide que se le dé el nombre del doctor Luis Eduardo Aybar. El doctor Luis Eduardo Aybar, un brillante cirujano de nuestra historia, había operado a la madre del doctor Mayrini Cabral, la había salvado de una situación difícil gastrointestinal. Y él motivó ese cambio de nombre y en diciembre del 1961 se le pone a ese hospital el nombre de Luis Eduardo Aybar, un nombre realmente glorioso en la medicina y en la cirugía dominicana. Sigue el tiempo y ya comienza ese hospital a dar frutos. Era de los principales hospitales de la ciudad de Santo Domingo. Ya el hospital de Bari, el hospital militar de principios del siglo XX, había sido destruido, ya no funcionaba. Estaba el Padre Villini de los años 20 y el gran hospital que surge junto con el hospital militar en el 38 es el Hospital Luis Eduardo Aybar. Ahí, por ejemplo, jefe de servicio, debo destacar al doctor Manuel Eduardo Valdés, el jefe de oftalmología del servicio del Hospital Aybar, el doctor Rubén Andújar como director del servicio de cirugía, entre otros nombres gloriosos de nuestra medicina. Ese hospital sigue avanzando y es uno de los hospitales más importantes de la ciudad de Santo Domingo. En su momento tenía 170 camas, que era un número importante de camas para la población de la ciudad de Santo Domingo en los años 40. Va evolucionando, llega después el CEMADOJA, el Centro Médico Gastroenterológico Dominico Japonés, donde se inicia una gran campaña para la gastroenterología dominicana, sigue evolucionando y llega luego la transformación hacia el CECANOT, hacia el Centro Cardiológico Oftalmológico de Neurocirugía, que ya le da otra dimensión al hospital. En el CECANOT hay uno de los mejores departamentos de oftalmología con que cuenta nuestro país, fundado desde luego por el doctor Manuel Eduardo Valdés, que fue un prestigioso oftalmólogo, fundador y mi primer presidente de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, también un destacado miembro de los clubes de leones. Estaba José Joaquín Puello en neurocirugía, en cardiología y en trasplantes. Comienza a ser un centro de gran importancia en la ciudad. Pero la transformación ha seguido. Y en la actualidad, y eso gracias a los esfuerzos del doctor José Joaquín Puello, nuestro gran amigo, que pronto traeremos a nuestro podcast, y que es una persona extraordinaria. El otro día yo estaba en una reunión de la Academia de Ciencias en el hospital Luis Eduardo, ahí en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, y José Joaquín me lleva una ventana y me enseña aquella cantidad de edificios, aquella modernidad en el centro de una parte tan importante y tan poblada de la ciudad de Santo Domingo. Y realmente José Joaquín ha tenido un privilegio y debe ser un hombre que ve sus sueños convertidos en realidad, porque ese centro, la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, es un sueño de José Joaquín, pero también es un gran logro de los dominicanos. En ese centro, en el Luis Eduardo Aybar, en ese hospital, estuvo el primer banco de córnea de la República Dominicana, fundado en el 1969 por el doctor Manuel Valdés. Estuvo la primera residencia de cirugía bajo la dirección del doctor Rubén Andújar, donde se formaron los primeros cirujanos dominicanos. Otro de los importantes hallazgos en nuestra historia que tienen que ver con el Hospital Luis Aybar es la unidad de quemados que lleva el nombre de Pearl Ort. Pearl Ort era la esposa de un magnate del pan norteamericano que se había quemado y su esposo realizó importantes donaciones para establecer unidades de quemados. Y esa unidad de quemados en el Hospital Aybar fue de las más modernas de nuestro país y del área del Caribe. Y así podríamos seguir relatando interminables logros de ese gran centro médico que es la hoy ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Lleva, por ejemplo, uno de sus edificios el nombre del doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, mi profesor de pediatría, un gran amigo, un gran profesional, y recientemente, en una noticia que nos llenó de alegría a todos los médicos dominicanos, el Hospital Clínico Quirúrgico fue designado por el gobierno dominicano con el nombre de José Joaquín Puello Herrera. José Joaquín, como les digo, ha sido el motor a través de muchos años, ha sabido lidiar con los políticos, con los presidentes, que no siempre es fácil, y ha llevado adelante ese centro que es un motivo de orgullo para todos los dominicanos y es una salud digna
para todos los habitantes de esa zona de la ciudad de Santo Domingo. Yo espero que los médicos en el futuro sepamos cuidar y aquilatar ese hospital Luis Eduardo Aybar, que es para el beneficio de todos los dominicanos. Espero que les haya gustado este contenido. Soy el doctor Herbert Stern Díaz, oftalmólogo, director de la Clínica Oftalmológica de Santo Domingo. Si les gusta nuestro contenido, suscríbanse, compártanlo, envíennos mensajes y háganos preguntas de qué les gustaría o sugieran algún médico o algún episodio de la historia de nuestra medicina que les interese. Muchas gracias y hasta la próxima.